Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido hermano? Qué bueno verles nuevamente a través de esta plataforma. Qué bueno saber que estás conectado y que estás queriendo buscar del Señor cada día. ¿Cierto, Joana? Sí, es una alegría poder verlos. Estamos muy felices de tener este día para poder celebrar, para poder vernos. A pesar de que no podemos estar en nuestra iglesia, en un espacio físico, pero podemos entrar y estar con ustedes en sus casas. La verdad que este es un día en donde cada domingo nos preparábamos para ir a la iglesia. Hoy queremos hacerlo de igual manera. Así es, Joana, porque necesitamos estar en familia, necesitamos agruparnos todos juntos ahí en tu casa y poder conectarte y servir al Señor, levantar tus manos, adorar, bendecirle, independiente de las circunstancias, porque de verdad que a veces tenemos días malos, a veces pasamos un desierto, pero es importante enfocarnos y siempre tener esto, que a pesar de las circunstancias, con todo debemos bendecir al Señor. Así como lo decía el profeta Habacuc, me encanta esa declaración cuando dice, aunque la higuera no florezca, aunque los campos no den su fruto, dice, yo con todo me alegraré en Jehová. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud, Joana, ¿cierto? Sí, tenemos que tener siempre un corazón agradecido porque el Señor es bueno. El Señor todos los días es bueno con nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón, preparémonos para movernos, para saltar, para bailar. Motivemos ahí, adoremos al Señor como se merece. Igual que cuando lo hacíamos en la iglesia. Amén, que así sea. Así que yo te invito a orar en esta tarde para que podamos dedicarle este tiempo al Señor y podamos ofrecer nuestro corazón de manera incondicional frente a Él. Amén. Amén. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tú has sido bueno con nosotros, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de ir delante tuyo, de participar de esta celebración, por la oportunidad que tú nos das de levantar nuestros brazos, de declarar tu nombre, saber que tú estás con nosotros, Señor. Y cuando tú estás con nosotros, nadie es contra nosotros, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Queremos entregar nuestra vida, Señor. Queremos entregar este tiempo a ti porque queremos levantar tu nombre. Tú eres el único que se merece toda gloria, toda honra. Tú eres el exaltado, tú eres el maravilloso, tú eres todo amor, Señor. Y para ti sea la gloria y sea la honra en todo tiempo. Agradecemos por lo bueno y por lo malo, por lo difícil de esta situación. Aún así te agradecemos y queremos presentarnos de una manera incondicional delante tuyo. Padre, gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Misericordia inmerecida, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Preparémonos para adorar. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Tuyo es el sol y tú das las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuya las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey!
La iglesia no ha parado en este tiempo, la pandemia no nos detiene, así que seguimos trabajando, seguimos sirviendo al Señor. Les invitamos a participar los días martes a las 20 horas de las Casas de Paz. Las próximas semanas estaremos teniendo ahí una sorpresa, conociendo un poco a la gente que está asistiendo a estas Casas de Paz, así que los invito. Si usted no sabe cómo conectarse, mándenos un correo a crichile.cl para poder brindarles información. Los días jueves tenemos los grupos de crecimiento a las 19:30 horas. No se pierda esta oportunidad. Tenemos unos maestros increíbles que nos preparan unas clases espectaculares donde podemos aprender más del Señor. ¿Cierto, pastora? Sí, así es. Así como decía Joana, seguimos siendo iglesia. Así es que no te desconectes. Mantente conectado durante todo este tiempo, porque de verdad hemos visto tremendos milagros, hemos visto crecimiento tanto espiritual como de persona. Así es que te animamos a que permanezcas y de verdad que vas a ver lindas sorpresas. Así es que te invitamos a que estés ahí siempre conectado, valga la redundancia. También queremos invitarte porque se nos acerca este viernes 28, Joana. En nuestro momento. ¡Wow! Necesitamos encontrarnos. Se viene CRI Zoom. Así es que te invitamos, por favor, y por favor tú que estás en Casa de Paz, a todos los nuevos que tienes integrado en tu Casa de Paz, no te olvides de invitarlo, de mandarle el link. Ya, porque queremos conocerle. Este es el espacio donde tenemos para conocernos, para presentar a los nuevos, ¿cierto, Joana? Sí, es una instancia que se da para este contacto que teníamos en la iglesia, esta cercanía de vernos, de poder saludarnos, de saber cómo estamos. Así es, queremos darle la bienvenida a aquel que está participando en Casa de Paz y poder darle este abrazo virtual, ¿cierto? Sí, que tanto echamos de menos. Sí, ya vendrá el momento en que podamos darnos el abrazo personalmente, porque CRI somos muy de piel y eso es lo que extrañamos demasiado, ¿cierto? Sí, mucho. Así. Bien, este sábado 29 de agosto tenemos las mujeres. CRI Mujer. Amén. Así que quiero verlas a todas, queridas hermanas. Es una instancia donde tenemos un aprendizaje significativo e importante de la palabra. Ya estamos estudiando hebreo. Sí, la verdad es que ha sido una bendición. Empezamos nosotras las de CIS hace poco a compartir y ha sido una bendición tremenda. Es muy hermoso participar de los grupos de oración, la instancia que se tiene para aprender. Hay unas hermosas maestras, unas líderes que nos enseñan, nos motivan. Así que yo personalmente estoy muy feliz y muy motivada, así que no se lo pueden perder. Bien, así es, Joana, porque de verdad que es la instancia que tenemos para seguir creciendo y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Que en el día malo, en el desierto, eso es lo que nos sostendrá. Amén. Así que te dejamos cordialmente invitado a este tiempo, ¿ya? Y también, papito y mamita, por favor, conecta a tus hijos a CRI Kids, ¿ya? Las maestras, los maestros se han empeñado y han trabajado tremendamente para dar enseñanza, para grabar las enseñanzas y poder subirlas a la plataforma para que tus hijos aprendan de la palabra. Así es que, hermana y hermano querido, por favor, enseña e instruye al niño desde pequeño, ya en este camino, para cuando sea grande, no se aparte de este. Evitémosle malos ratos y este es el tiempo donde ellos necesitan tener este aprendizaje, ya sobre todo en este tiempo de pandemia, donde hay estrés para ellos, donde hay ansiedad. Es una forma también de mantenerles una rutina, donde ellos saben que ese espacio es para
exteriorizar sus emociones, para hacer preguntas, para dibujar, para aprender de Dios. Así que te dejamos cordialmente invitado para que estés conectado junto a tus hijos a CRI Kids. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima. Vamos a la palabra, queridos hermanos, la segunda parte del capítulo 6 del libro de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 15 al 23. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis o teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarte a orar. Oremos. Señor, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de oír tu palabra, Señor. Y queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón, ministre en nuestra vida y nos enseñes, Señor, traigas luz en nuestro caminar, Señor, en relación a esta palabra, Señor. Pedimos, Señor, que, Señor, tu Espíritu, Señor, inquiera en nuestro corazón y nos enseñe, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. En esta sección el apóstol Pablo sigue el tema de que los creyentes son libres del pecado, solo que esta sección le da un matiz distinto. Y el tema esencial en esta sección es el ser esclavo y nos hace recordar que antes éramos esclavos al pecado y ahora somos esclavos de justicia. Hay una transición o un cambio en el sentido de la esclavitud. Por lo que esta sección examina el paso de un estado de esclavitud a otro y las implicancias que eso tiene. Comienza esta sección con una pregunta retórica, como la del 6.1. Recuerde usted que el 6.1 dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta del apóstol Pablo es de ninguna manera. Y en esta oportunidad Pablo hace una pregunta retórica que tiene que ver, que tiene que permitirnos introducir en el tema que él va a abordar en esta segunda sección. Y la pregunta es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? También veremos cómo el apóstol Pablo desarrolla el fondo y las repercusiones del tema, con esas conjugaciones que son características y uno las puede ver en la gran mayoría de las cartas paulinas, como por ejemplo, en otro tiempo, pero ahora, ¿no? Usted va a ver, si usted se fija en la lectura que usted haga, usted va a ver estas conjugaciones repetidas veces en el apóstol. En otro tiempo, pero ahora, ¿no? La sección anterior, en el verso 14, termina el apóstol diciendo que los creyentes han sido trasladados del régimen de la ley de Moisés al régimen de la gracia.
y aborda el tema que los cristianos pueden abusar de la gracia y entregar su vida al pecado. Aquí hay una advertencia que es interesante y que la vamos a desarrollar más abajo, pero ¿sabe? El peligro de abusar de la gracia, de pensar que no importa que pequemos, si total Dios puede perdonarnos todos nuestros pecados, está latente en este tiempo, en la iglesia de este tiempo. Recuerde usted que en el contexto de esta carta está haciéndole frente a esta herejía o este pensamiento antinomianismo, ¿no? Que tiene que ver con que la gente pensaba que se podía servir al Señor sin la intención de obedecer. Entonces, él lo aborda de esa manera con mucha vehemencia. Entonces el texto nos dice en el verso 15 y en el 16, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, aquí el apóstol Pablo, de la misma manera que en el capítulo 6, en el verso 1, hace esta pregunta, como ya dije, esta pregunta retórica, como si estuviera frente a su objetor, aquel que le objeta lo que él dice. Y entonces podemos oírlo muy bien cuando dice, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? Para algunas personas la doctrina de la gracia es tan tentadora a hacerles pensar que se puede pecar ahora, porque ya no estamos bajo la ley, sino que de todas formas Dios te va a perdonar. Entonces, ¿para qué debemos preocuparnos si pecamos o no? Esta liviandad, esta ligereza, ¿no? Esta falta de santidad, en el fondo está muy instalada, no solo en el tiempo del apóstol Pablo, en la escritura de Romanos, sino también en este tiempo. Nosotros vemos tristemente como personas que van por distintas razones a la iglesia, porque les gustan las canciones, porque les gusta la predicación, porque creó un círculo de protección, porque tiene amigos allá adentro, porque nació en una iglesia. Por distintas razones la gente va a la iglesia, pero ¿sabe? Encontramos muy pocas personas con la sensibilidad de ¿qué? De oír la palabra y tener plena intención de obedecerla. Entonces, es preocupante, no solo en el apóstol Pablo, como lo vemos aquí en Romanos, sino también en los tiempos en los que vivimos. A veces se vive una dualidad en este tema. El día sábado o durante la semana estamos nosotros inmersos en una realidad no cristiana y ahí nos conducimos como queramos. Tenemos un pensamiento más social que escritural, tenemos un comportamiento más mundano que cristiano y una serie de cosas, pero el domingo sagradamente vamos a la iglesia. Esa es una dualidad que se ve mucho hoy dentro de la iglesia y el apóstol Pablo la está atacando de una forma no muy vista, ¿no? En la escritura, pero con bastante firmeza y con bastante vehemencia. Ya la respondió en el 6.1 y ahora lo está respondiendo en el verso 15 y 16. De ninguna manera. Porque hay personas que están distorsionando la doctrina de la gracia. Y es la tentación de pensar que no te va a ocurrir nada. En otras palabras, ¿sabe? Los que creen que se puede tener una relación con Dios sin obedecerla, o sea, los antinomianistas, dicen que si la ley ya no está para operar como regla de conducta, como en la Escritura, entonces pequemos. No hay problema, pequemos. Total, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra debilidad y al final Dios nos va a perdonar. No, escúcheme, por favor,
usted no entre. Y el apóstol Pablo lo dice muy bien. Ni traigas este pensamiento, ni se te ocurra pensar de esta forma. Esa frase de ninguna manera, ¿no? Entonces, ahí el apóstol Pablo dice, no se te vaya a ocurrir pensar de esta forma. Otra vez usa la palabra, esta frase que resulta ser como un link, ¿no? Pero también nos da a entender que los primeros recipientes, o sea, los oyentes de ese tiempo, entendían lo que el apóstol Pablo estaba diciendo y también habían vivido el proceso. Y esta es la frase, no sabéis, ¿no? Como diciendo, recuerden ustedes. O decirle, ustedes saben, ¿no? Y él usa esta frase, no sabéis, para dar a conocer el conocimiento que ya tenían de este tema sus oyentes. Estos oyentes sabían que pertenecían a otra esfera, a otra realidad. Habían sido trasladados al reino del Hijo amado Jesús. Por lo que podemos decir con toda claridad, con toda certeza, pero también con toda autoridad podemos decirle no al yo antiguo, podemos decirle no al amo antiguo, podemos decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque la cruz nos libertó del pecado y nos libertó del poder del pecado y podemos en ese entonces poder obedecer a la palabra del Señor. Por lo tanto, no hay excusa. Y el apóstol Pablo dice amorosa, ustedes saben eso. ¿No? Como si nos estuviera diciendo hoy, queridos, usted sabe eso. Usted sabe que tiene que guardar su vida. Usted sabe eso. Y prosigue el apóstol Pablo porque el pecado tiende a esclavizar, ¿no? A esclavizar al pecador. Cuando una persona vive bajo pecado es porque es esclava de él. Es esclava, no tiene voluntad propia. Entonces, mire, pensemos un poco en el estatus de un esclavo, que nos pudiera quedar mejor entendido cuando él usa esta metáfora del esclavo, ¿no? Cuando uno firma un contrato laboral en la actualidad, uno se compromete a trabajar por cierta cantidad de horas para la persona que te contrató. Es en ese tiempo donde está sujeto al tiempo del empleador. 8 horas, 10 horas, las que tú hayas pactado. Luego sales de ahí y vuelves a tomar tu libertad, vuelves a tomar tu tiempo libre para hacer cuanto tú estimes conveniente. Pero en el caso de los esclavos no era así. Y a veces nos cuesta ponernos en este contexto porque nosotros no vivimos en tiempo de esclavitud. Pero mire, en el caso de los esclavos era diferente. Ellos no tenían este espacio de libertad. El 100% de su tiempo estaba dedicado a su dueño, sin la posibilidad de tomar decisiones y menos de tener tiempo libre. La persona, y escúcheme esta frase, la persona no se pertenecía a sí mismo, sino a su amo. ¡Wow! Es importante entenderlo desde esa perspectiva. Cuando uno estudia, por ejemplo, la cultura de los esclavos, uno va a ver que los esclavos se presentaban frente a su amo con la cabeza agachada, sin mirarlo de frente. Y tenían una mirada fija en las manos porque era la forma que los amos tenían para enviar o para mandar a su esclavo. No tenían vida propia. Entonces, esa es la imagen que el apóstol tenía para decirnos que cuando somos esclavos de aquello que obedecemos. Somos esclavos de aquello que obedecemos. Y por favor, él pone esta dualidad. Si nosotros practicamos el pecado, somos esclavos del pecado en ese contexto del 100% del tiempo, sin voluntad propia, sin ser dueños de tu vida. Pero él también te pone en esta otra parte para decir que si tu vida es entregada a Cristo, tú te haces 100% esclavo del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿No? Entonces el Señor Jesús en Juan 8:34 dice, de cierto os digo que el que comete pecado es esclavo de él.
Entonces, en otras palabras, ¿sabe lo que hace el apóstol en este sentido? Es ponernos primero un recordatorio de nuestra vida pasada, pecaminosa, esclava, y Él nos ofrece hoy día una esclavitud distinta. Él nos ofrece una esclavitud que nos va a llenar de gracia, de paz, de amor, nos va a llenar de bendiciones, que es distinto a esta otra, y lo vamos a ver un poco más adelante. En el verso 17 y 18 hace un contraste a los versículos anteriores y comienza con un pero. El pero se transforma en este contraste. Él viene diciendo algo y luego dice pero, ¿no? Y en este contraste es interesante lo que el apóstol Pablo plantea. Y dice, pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Entonces él dice, mire, usted viene de esta esclavitud perversa, odiosa, pecaminosa, horrible en su vida, pero gracias a Dios, vosotros seréis esclavos del pecado, pero obedecisteis de todo corazón al modelo de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, habéis entrado al servicio de la justicia. Qué lindo, cómo lo pone el apóstol Pablo aquí. Pero gracias a Dios. Esta es la primera frase que quiero rescatar en este sentido. Pero gracias a Dios. Pablo reconoce que el cambio efectuado en el creyente es producto de la pura gracia de Dios. El esfuerzo humano no contribuye en nada en lo que respecta al cambio espiritual del creyente. Es una obra de Dios en la vida del pecador. Qué interesante eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios te toma no teniendo oportunidad alguna. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo piensa de sí mismo, dice, yo soy el pecador número 1. ¿Por qué? Porque no teniendo oportunidad alguna, la gracia de Dios nos alcanzó. Él tuvo misericordia de nosotros y nos trasladó del reino de pecado al reino de la luz. La segunda frase que quiero rescatar aquí, erais esclavo. Erais esclavo. Y ojo con eso, porque no podemos seguir viviendo como esclavos. No podemos seguir proyectando nuestra vida como esclavos. No podemos seguir conductualmente como esclavos, sino que necesitamos entender que éramos. Ahí hay un pasado, hay un pretérito que nos habla de quedar atrás, ¿no? De reafirmar, ¿sabe? La condición de todo hombre sin Dios. Nosotros éramos por naturaleza, por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de la caída del hombre, éramos esclavos del pecado. Por naturaleza éramos esclavos del pecado y no había oportunidad alguna para nosotros. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia, Dios en su gracia bendita, en la cruz del Calvario, Él nos dio una oportunidad y Él pudo dividir las aguas. Éramos esclavos en nuestra condición de hombre pecaminoso, en una vida sin Dios, en una acción continua de esclavitud con la única posibilidad que es obedecer al amo que nos esclavizaba para mal. Por lo tanto, el apóstol recalca, eras esclavo. Querido hermano, éramos. Por eso es que es tan interesante, y yo lo planteé la semana anterior, es tan interesante tomar la decisión de no seguir pecando, porque éramos esclavos al pecado. Luego el apóstol pone en relieve el tema de la obediencia. Y ahí hay un tema interesante, ¿sabe por qué? Porque la salida del pecado, ¿no? Es por la gracia de Dios, pero la permanencia tiene que ver ¿con qué? Con la obediencia. Luego el apóstol Pablo
pone en relieve el tema de la obediencia. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ojo con esto porque habéis obedecido de corazón. Entonces Él nos da en este sentido el nivel de la obediencia. Tiene que ver con cómo ponemos todo el ser en nuestro ser. Cuando habla corazón no se refiere al cardio o no se refiere a una parte, sino al todo nuestro, al ser nuestro que se pone en obediencia al Señor. En otras palabras, no hay ninguna área de nuestra vida que quede fuera de la obediencia que necesitamos tener sobre la doctrina de la cual fuimos nosotros entregados. Ese término entregado es importante. Mire, por favor, un tema que aborda en respuesta a aquellos que no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Es una respuesta a los antinomianistas. Y además le da el sentido de una obediencia libre en relación a la decisión de seguir a Cristo. Usted debe seguir a Cristo. Debe decidir seguir al Señor, sin presión ni manipulación. ¿Sabe qué? Se refiere aquí a aquella forma de doctrina, a la verdad de la fe cristiana que le había sido enseñada. Y mire, por favor, por eso que dice a la que fuisteis entregado. ¿Y por qué? Porque se refiere aquí a aquella forma de doctrina, a la verdad de la fe cristiana que le había sido enseñada. Recuerden que el contexto de este capítulo es poner como eje la experiencia del bautismo, que está ligada a una confesión de fe, por lo que antes del bautismo los creyentes debían estar expuestos a esta doctrina de la fe cristiana y tomar una decisión. Esta decisión no estaba basada en una emocionalidad momentánea, no estaba inspirada a través del acto que se producía, ni también de la presión que se pudiera ejercer por otros para que alguien se bautice. No, la reflexión, una vez que fue expuesto a la palabra, debía tomar una decisión. Recuerde usted que el bautismo era el equivalente en el tiempo antiguo a la circuncisión. Era sencillamente dedicar su vida a servir a Cristo. Era dedicar su vida a servir al Señor. Entonces, el apóstol Pablo lo toma en el ejemplo del bautismo. ¿Para qué? Para decir que fuimos entregados, fuimos enseñados, fuimos instruidos. ¿Para qué? Para tener mayores argumentos, para tener mayor posibilidad de tomar una decisión consciente, clara, voluntaria de servir a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que significa? Creo que lo que Dios quiere es que podamos ser conscientes a través de la Escritura y a través de una decisión consciente, como digo, que podamos tener claro lo que significa seguir al Señor, sus demandas, su responsabilidad, su demanda de santidad, sus demandas coherentes con la Escritura, la ética, la moral que un creyente debe tener, la demanda a la obediencia a la palabra. En el fondo lo que Dios está tratando y el apóstol le está diciendo aquí es que no se puede hacer una decisión suelta. No se puede hacer una decisión sin consecuencia. No se puede hacer una decisión sin desconocer las implicancias que significa tomar una decisión. Por eso es que es importante que usted que sirve al Señor tenga claras las implicancias que produce que usted decida servir al Señor con todo su corazón. La consecuencia de esa decisión de obedecer y además la exposición a la palabra hace que el creyente sea liberado del pecado a través de la gracia redentora de Jesús y ser transformado en instrumentos de justicia. La palabra justicia en este párrafo alude no a la posición legal, no a esta declaración de justo en el tribunal de Dios, no.
sino que la palabra justicia que se usa aquí tiene que ver en el sentido moral, tiene que ver con las conductas que agradan a Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, cuando nosotros tomamos la decisión de servir al Señor y lo hacemos dedicando nuestra vida y la consagramos a través del bautismo, lo que Él está diciendo que hemos muerto al pecado y hemos renacido a una vida distinta, y que Dios espera que nos transformemos en instrumentos de justicia. ¿Qué significa? Que nuestra vida sea conducentemente, testimonialmente para la gloria de Dios. Que nuestra vida sea planteada a partir de la intención ¿de qué? De agradar a Dios en toda nuestra vida. Por lo tanto, el versículo 18 nos da el resumen profundo para decir: hemos sido libertados del pecado y hemos sido esclavos de estas conductas morales que impone el servir a Dios, que son esperables por Dios de una persona que es parte de su pueblo. En otras palabras, queridos hermanos, el hecho de que Dios te haya libertado del pecado y te haya hecho esclavo de su gracia, no es libre. No es libre. Significa que tenemos una responsabilidad, y esta es de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a la obediencia a la Escritura. Por lo tanto, la exhortación aquí: obedezca. Obedezca la palabra. Someta su vida a la Escritura. Tenga un corazón enseñable. Que el Espíritu Santo hable a su corazón para ser edificado en todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios. El versículo 19 es central, hermano mío. En este párrafo es central. ¿Sabe por qué? Porque dice el apóstol Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y aquí hay un desafío profundo, hermano. ¿Qué es lo que venimos hablando? En este verso 19, que es central, hay un desafío profundo. Y él dice dos cosas interesantes. Y vuelvo a decir, por favor, se transforman en un desafío en nuestra vida. ¿Y cuáles son? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, el apóstol Pablo te desafía y te dice: ahora, para santificación, presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, mire, deje de decírselo en un lenguaje un poco más comprensible. La exhortación de Pablo es que de la misma forma, compromiso y fuerza que teníamos para la impureza y la maldad, para el pecado y para someternos a él, lo podamos emplear ahora para la justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío, hermanos! ¡Qué tremendo desafío! Tiene que la misma fuerza, el mismo compromiso para hacer lo malo, necesitamos hacerlo ahora para que a través de nuestra vida Cristo sea glorificado. Entonces, el resultado de presentar tu vida en conductas morales propias de un creyente que agraden a Dios será nuestra santificación. En otras palabras, nuestra vida siendo transformada a la semejanza de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice: para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Esa es la mirada en la que nosotros necesitamos fijarnos. Y en la última parte de este párrafo, el apóstol Pablo hace un cuestionamiento del vivir de una persona antes de Cristo. Éramos esclavos. No estábamos obligados a los actos de justicia. Pero ¿qué has ganado con esa forma de vivir, de ver la vida, de conducirte en ella? Y el apóstol Pablo te da una noticia y te dice: es más, ese estilo de vida, lo único que trajo sobre tu vida es vergüenza. Y ahí nos pone en una verdad profunda, porque lo que hace el pecado es
exhibir tu vida. Entonces, el apóstol Pablo dice, mire, si usted vivió de esa forma, lo que trajo y ganó sobre su vida es vergüenza. Y por eso es que en el versículo 22 nosotros vamos a ver que hay contrastes que él usa que son interesantes de poderlos verlos. Y ¿sabe? Tienen que ver con esta frase. Antes erais y ahora no. Entonces, por causa de la libertad que tenemos en relación al poder del pecado, esta nos lleva a la santificación y a su vez a la vida eterna. Miremos estos contrastes. Antes vivíamos en servidumbre, ahora vivimos en la libertad del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Antes estábamos en nuestros delitos y pecados, como dice en Efesios, ¿no? En todo lo que significa situaciones de pecado. Ahora vivimos en santidad. Antes estábamos en vergüenza, ahora tenemos paz con Dios en el Espíritu. Antes estábamos muertos, ahora Él nos dio vida y vida en abundancia y además vida eterna. ¡Qué tremendo! Qué tremendo verlo así. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y este capítulo termina con una oración gloriosa, hermanos. Esta es una oración lindísima. Y que a veces lo recitamos y fuera del contexto no tiene todo el impacto que en este contexto del capítulo 6, que ya lo hemos visto por 2 semanas, tiene. Verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. ¿Sabe? Es tremendo, ¿sabe? Que cada uno de nosotros pueda tener esta conciencia. Porque la paga del pecado era la muerte. Y en su profundo amor, y en su profunda misericordia, y en su gracia inmerecida, Él nos llamó. Él nos apartó, Él nos santificó. Y Él transformó nuestras vidas, nos libertó y sigue transformando nuestro corazón. La recompensa del pecado es la muerte. El pago por vivir una vida sin obediencia a la palabra, sin santidad, es la muerte en todas sus expresiones, física, espiritual, eterna, en todas sus expresiones. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¡Wow! Es un regalo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra regalo es dádiva. Y nos habla de una vida eterna completamente gratuita de parte de Dios en Cristo Jesús. Y ahí otra vez, no hicimos nada para que Dios nos perdonara. Es solo por el afecto de su voluntad. Y lo segundo, no hemos hecho nada. Y no necesitamos hacer nada para que Dios nos dé el regalo de la vida eterna. Entonces aquí el apóstol Pablo usa una frase con una doble metáfora militar. Y mire esto. Él usa la paga, ¿no? Que ya se lo mencioné. Esa palabra en griego es opsonia. Y esa palabra tiene relación al pago del soldado en la guerra. Si bien bien es cierto, era un regalo, pero también era este premio por estar sirviendo sacrificadamente en la guerra. Y la segunda acepción, y la segunda cosa que vemos aquí es que él usa la palabra carisma o carisma, ¿no? El primero, como dije, es la palabra la paga, ¿no? Que es el pago de un militar. Y la segunda, el regalo o carisma. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios. Y el carisma, ¿sabe lo que era? Era un regalo no merecido. En la misma milicia, en la misma guerra. Por ejemplo, cuando el alto mando lo que hacía en medio de la guerra era saludar a un soldado por su cumpleaños. Era un regalo inmerecido, pero era gratis. No era una obligación.
del alto mando saludar al militar, no lo era, pero lo consideraban y lo hacían. O como por ejemplo el cumpleaños, el aniversario del ejército también. Y lo celebraban en media batalla. No era obligación, pero era como un regalo. En esos dos conceptos el apóstol Pablo descansa en la relación de la paga del pecado en muerte y el regalo de Dios es vida eterna. Recuerde usted que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a Roma, que es la capital del imperio romano y es el imperio más grande conocido en aquel entonces. Por lo tanto, Pablo no pudo terminar de mejor manera este capítulo, el regalo de Dios. Y hermano, déjame insistir en esto, el regalo de Dios. Y no tenemos que hacer nada para que Dios nos regale la vida eterna. No tenemos que hacer nada. Pero eso no implica, hermano, que nosotros desatendamos las obras de justicia que el Señor nos ha pedido hacer, que tienen que ver con nuestras conductas morales, espirituales, para poder servir al Señor de mejor manera y así poder ser lo más parecido a Cristo. El pecador que ha ido a buscar el refugio en Cristo recibe lo máximo por lo mínimo. O sea, recibe vida eterna por nada. Entonces, cuando pensamos en la vida eterna, escúcheme, tenemos que pensar en la comunión con Dios por medio de Cristo. Tenemos que pensar en la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Cristo, en el amor de Dios vertido en el corazón del creyente a través de su Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto y mucho más por los siglos de los siglos. ¡Qué tremendo beneficio! Y solo por el afecto de su voluntad. Y lo termina el apóstol Pablo este párrafo con la expresión más preciosa que yo encuentro, o una de las más preciosas que yo encuentro en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro. Y esa palabra sí es Kyrios, el amo nuestro. Y no podía ser de otra forma si el apóstol nos está planteando en este capítulo que somos esclavos de Él. Y Él es el amo, Él es el Señor. Por lo tanto, necesitamos rendir nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, donde no haya un área de tu vida que no sea de Dios, donde Él gobierne, que Él gobierne tus emociones, que Él gobierne tu futuro, que Él gobierne tus sueños, que Él gobierne tu finanza, que Él gobierne tu familia, que Él gobierne tu adoración. No se trata de ti, sino se trata del Kyrios, del Señor Todopoderoso. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque nos rendimos a ti. Con esta claridad meridiana en este capítulo 6, nos rendimos a ti. Señor, no queremos vivir nunca más en la esclavitud del pecado, sino queremos vivir por ti y para ti, Señor. Queremos vivir honrando al Kyrios, al Señor, al amo, al que tomó nuestras vidas y nos esclavizó por amor. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga mucho, que tengas una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar durante la semana y no se olvide que este viernes tenemos CRI Zoom. Un abrazo. Dios te bendiga. Voy sintiendo que hoy puede ser el día que tanto esperé para volver a ver lo que hace tanto tiempo encontré. Solo necesito una voz
voz que cante de frente sin temor. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde vivir. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz que cante melodías de